Después tenemos los momentos del arte. Primero el arte como un asunto objetual, segundo como asunto de contexto, el ready-made, segundo como asunto de pensamiento, no un pensamiento en tanto mundo de ideas platónico, sino el pensamiento particular y activo en la realidad de alguien. Arte conceptual, la experiencia, el performance y las relaciones. Las relaciones ya tienen que ver con lo que estamos haciendo y es una concepción muy contemporánea donde las relaciones, volviendo al tema ritual, la interacción, lo colectivo, es lo que le da valor artístico a una experiencia artística. No nos interesa el objeto separado, sino que tiene valor en tanto que vuelve a la comunidad, ¿no? El teatro de calle, las acciones en la calle, los trabajos colaborativos, colectivos de comunidad, los murales, los grafitis, eso es algo que empieza a pasar en la contemporaneidad y que para mí tiene que ver con lo contemporáneo, que es lo colaborativo y lo comunitario, ¿sí? Aquí hay un aspecto que no me voy a tener acá porque toca hacerlo en otro momento. Entonces, ahí vamos al ejemplo que estamos hablando. ¿Qué haríamos en este taller y a dónde pasamos entonces? Bien, en este taller pasamos por 3 etapas, ¿sí? Primera etapa es el cuerpo solo en el sentido en que es el punto cero propio del cuerpo que se reconoce a sí mismo. En la segunda etapa tenemos el cuerpo en transferencia con otro cuerpo. En la tercera etapa tenemos una concepción de cuerpo colectivo. O sea, entramos a la idea de tribu, manada, lo relacional, etc. Y eso se da a través de una concepción que está descrita en el video, que es la idea de ritornello, que es una concepción de Deleuze, que no le explico acá porque eso es lo que complementa el video que les compartí aquí en la descripción y que les envié aquí a algunas personas. Y el ritornello parte de un círculo. Este círculo entonces es ese espacio, digámoslo así, que implica la distancia, ¿no? Donde están estos cuerpos en su aura propia, en su distancia, en su concepción única, en su autenticidad separada. ¿Qué implica esta acción entonces? La acción individual que hicimos en la primera parte del taller ahora se va a realizar nuevamente o se va a retomar, pero en un círculo que implica eso delimitado, aunque esté en un espacio público. Y es como un centro estable en medio del caos. Y ahí los cuerpos están en soledad, ¿sí? El segundo momento es la transferencia, quiere decir cuando estos cuerpos que están en un círculo separado empiezan a establecer relaciones de transferencia, de enlace, así sea distante, así sea energético de señalamiento, con los otros cuerpos. La etapa siguiente entonces es cuando estos cuerpos se unifican y vamos entonces a la concepción de plenitud, ¿sí? Y aquí es donde el aura individual se convierte en un aura colectiva. O sea, empezamos por círculos separados, la acción pasa a la transferencia con otros círculos, a una especie de relación en la distancia, todavía hay distancia, después se suprime la distancia, pero se suprime en una unificación que busca la plenitud. Y termino entonces con lo siguiente. Bien, lo que estamos buscando es ampliar el aura y la distancia. Estas concepciones de Benjamin, que por eso después se las complementaré ya no en esta presentación general, sino puntualmente podemos hablar un poquito más de eso, con otra que necesito complementarla, también es importante complementarla. Partimos de ella para pensar que el performance no hace desaparecer el aura, ni la distancia, ni lo único, ni lo auténtico, sino que lo amplía. ¿Por qué? La distancia no se suprime, porque la distancia recuerden que no es solamente física, o sea, interactuar con el objeto, con un objeto arte, por ejemplo, con esta pieza que tengo acá que suena muy bonita y que es una pieza mexicana, yo puedo tenerla muy cerca de mí, interactuar con ella directamente, pero no pierde su distancia como otredad, no pierde su aura porque no es solamente física la distancia, ¿no? Ahora bien, cuando yo la sople y la haga sonar, seguramente ahí sí nos integramos. Yo soy un agente creativo de la pieza, pero la distancia entonces, en tanto límite, porque la distancia se refiere al límite, se vuelve un enlace y pasamos a lo liminal. Quiere decir que ese contacto mío con la pieza no quita que somos dos cuerpos distintos porque el objeto y yo no podemos ser lo mismo, no somos
una misma realidad, somos dos realidades, pero por el límite nos enlazamos. Y ese enlace va a implicar un deseo de plenitud. En este taller pasábamos por una reflexión en cuanto a la concepción de deseo, ¿sí? Y hemos hablado mucho del deseo según Deleuze y Guattari y según la concepción del performance, cómo entender el deseo. Según una perspectiva que viene del psicoanalista francés Lacan, nuestro estado ideal es el estado de plenitud y se da fundamentalmente cuando estamos en el vientre materno. Hacemos parte integral de todo lo que nos habita. No hay angustias de pasado ni de futuro, no hay fragmentación. Estamos integralmente en ese habitar. Bien, ahora por otro lado, cuando nacemos hay una separación, hay un quiebre. Y sí, como pasa muchas veces, lastimosamente, en nuestras sociedades, si hay abandono al niño o a la niña, ya sea total porque los padres abandonan o hay un abandono afectivo, la sensación de soledad, la sensación de fragmentación, de no pertenecer, es algo que psicológicamente es de las cosas que más lastima, o sea, lleva a la depresión. Entonces, cuando nosotros deseamos algo, no deseamos tener solamente un objeto. También diría Deleuze que uno no desea el objeto, sino las relaciones que están en torno a él. Uno lo que desea no es el objeto, sino todo lo que implica estar en torno a sí. Deseamos que nos deseen. O sea, el mayor deseo que tenemos es que alguien nos desee. Porque lo que deseamos es regresar a sentirnos parte íntegra de algo más, a la plenitud. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, muchas veces en el performance, y ha pasado en este taller, uno parte de esa sensación de soledad que hemos pensado, suponemos, que es parte de la naturaleza humana. Decimos que es que el ser humano es solitario porque sí, eso es una perspectiva muy de la modernidad, muy de la ciudad, muy específica de este sistema de vida que nos tiene fragmentados, que nos tiene en soledad, que nos tiene en separación y que nos hace creer que podemos vivir sin contar con más nadie porque lo que consumimos ya está hecho. No tenemos ni que sembrar, ni que cazar, ni que pescar, ni que dialogar con más nadie. Y en realidad, tanto es así que no es nuestra naturaleza que al final nos deprimimos. Muchos casos de depresión son justamente por la sensación de no pertenecer a nadie y por la soledad. ¿Qué buscamos entonces? La plenitud, volver al vientre materno, metafóricamente, que en realidad es recuperar el ser parte de algo. Por eso este deseo final es la relación y la integración. Si ustedes se dan cuenta, muchas acciones derivan a esa integración o relación, incluso en los talleres. Empezamos por una separación y terminamos buscando esa unión. Lo que ustedes desean realmente es que se les desee. Y esto es lo que vamos a hacer en esta propuesta. Como les decía, esta transmisión, este video es una complementación general, más bien conceptual, para, digamos, completar los elementos prácticos y la idea del ritornello que está en el video de la descripción. Pasemos entonces a ver si tenemos preguntas. Y esa, bueno, para ir comentando mientras busco acá y veo si hay preguntas, esa intervención, bueno, aquí es importante este ejemplo, esto es lo mismo que estoy diciendo. Entonces, ¿en qué consiste la intervención? Simple, bueno, no es simple, pero se entiende simple. Empezamos entonces con las concepciones de distancia, el aura. Fíjense que el aura religiosa tiene que ver siempre con el ciclo o el aro, no solamente la parte católica, ¿no? El ciclo como campo protector, y empezamos así. Empezamos entonces con un espacio, el espacio público es abierto, pero yo establezco un centro calmo, tranquilo, como dirían Deleuze y Guattari con el tema del ritornello, un círculo, y empiezo por esa concepción del cuerpo solo, que si bien está rodeado, vive en una especie de centro de gravedad, burbuja o dimensión universo propio, ¿sí? Se hacen las acciones entonces primero solitarias, después empieza a haber una interconexión entre las acciones. Como la segunda etapa, en mis talleres se ha trabajado como un asunto de pareja. Primero empiezan las parejas, o sea, lo mismo que se hizo en las 3 etapas del taller se hace de forma resumida en una sola acción. Entonces primero el cuerpo solo, después el cuerpo en relación y en pareja,
y después los cuerpos integrados en un mismo círculo. Aquí, ¿qué hacen entonces quienes participan? Llevan todos sus elementos performáticos, marcan un círculo que es el vital, quiere decir que es la extensión de su brazo, ubican los elementos, hacen su ritual, por eso todo el recorrido que hice al comienzo, performático, aurático, digamos, en ese círculo, solo con los elementos que tienen y sin salirse de ese espacio, en ese límite, porque recuerden que estamos aquí en la distancia, trazan una línea para unirse entonces a otros círculos. Primero, dos círculos se unen, las mismas parejas que han estado quizás trabajando en el proceso del taller, y posteriormente se integran todos los cuerpos en un único círculo para acudir a transitar del aura individual al aura colectiva. Y eso es lo que estamos planteando entonces en esta acción. Aquí ya se empiezan a unificar y hay un círculo en el centro que va incluso a vincular todos los objetos. Pero una cosa muy importante, hay un elemento más. Y ese elemento es cuando, bueno, aquí están los círculos como ven, esa es la intervención, esto está hecho en el patio central, hoy llamado de la luna. Voy a salirme acá un momentico porque estoy robando acá. Ah, esperen que no estaba compartiendo el video. Vamos a salir de acá. Ahora sí comparto el video y explico. Bien, entonces decía que en este video vemos perfectamente todo el proceso. Ahora sí. Empezando por los círculos primero. Círculos que se marcan como círculos vitales. El círculo propio es esa aura centrada en el cuerpo, esa distancia con otros cuerpos, ese mundo propio. Y ahí con los elementos que cada participante tenía de su trabajo en solitario, hace su acción en ese círculo propio, casi que sin comunicación, afectación con lo que le rodea, distancia, aura y demás, lo que decíamos, el ritornelo allí presente. Después empieza a haber un enlace entre círculos. Primero los círculos, aquí ya se está extendiendo la línea del círculo. Primero dos círculos se unen, las parejas que venían trabajando. Posteriormente, ya la unificación implica un círculo central donde todos los cuerpos se unifican y el aura se hace una aura colectiva. Acá este ejemplo también muestra lo mismo. Los círculos primero individuales, esto se hizo en el patio central de la Facultad de Artes ASAP. Esa concepción del cuerpo primero en solitario, como lo hicimos en la primera etapa del taller. Pasamos después entonces a la transición de unificación de cuerpos y acá, como ven, una relación integrada entre cuerpos. La diferencia fundamental es que en el caso de lo que estamos planteando acá, como ya se ha hecho anteriormente, es que hay una última etapa de integración y es con quienes estaban por fuera. O sea, aquí espectadores, espectadoras que de hecho no tuvieron que ver nunca con el performance como participantes, entran a interactuar, o sea, nos relacionamos también con estos espectadores o espectadoras. Esta parte es fundamental porque aquí ya el aura se convierte en esa aura, digamos, ritual. Ese ritual colectivo que poníamos en el comienzo de la presentación se manifiesta acá. Por tanto, el reto que tienen aquí las personas que participan en esta acción es el siguiente. Si bien al comienzo trabajábamos un poco íntimamente, después con alguien más, pero miren que casi no había un aura que mantenía distancia con respecto a quienes vinieran a observar nuestras acciones. Eso fue lo que pasó en un comienzo, ¿cierto? Incluso en la segunda etapa. Ahora, el reto que les pongo es, o que se pone en este taller como último reto es, cómo hacer que esta aura se abra, se amplíe a un aura colectiva donde entren las diferentes auras como una participación tribal relacional, ritual comunitaria, y cómo vamos a ser capaces de relacionarnos, interactuar, hacer ofrenda, dirigirnos ahora sí directamente a alguien más allá del círculo cerrado. Bien, entonces esa es la charla de hoy. Bueno, pregunta Andrés, ¿el espacio público tiene alguna particularidad que lo haga propicio para ese encuentro relacional diferente a que se puede estar en otro tipo de espacio? Un encuentro relacional o la concepción relacional es una concepción
que implica justamente la particularidad de cada lugar y que implica la capacidad de relacionarse con cada lugar según su particularidad. O sea, lo relacional es la idea de que todo tipo de diálogo de relación se da justamente en esa relación con el lugar. Entonces voy a poner aquí a Andrés que le conté que le estoy contestando desfasado. Pero que espere la respuesta. Y con esta respuesta terminamos la transmisión. Entonces, sí, ese encuentro relacional se da, puede ser en todo tipo de espacio. Es la capacidad que tengo yo de establecer un diálogo, digamos, liminal, donde reconozco el espacio y yo puedo hacer encuentro relacional con este espacio. Ahora bien, el espacio público tiene una potencialidad creativa muy favorable, porque hay una cantidad de dinámicas que ocurren y porque el público no está condicionado a ser espectador distante, sino que usted se inserta en la cotidianidad de ese espacio. Entonces yo lo que sí diría es que es potencialmente muy creativo el espacio público y da para muchas opciones y posibilidades. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ahí queda la presentación y irán otros videos posteriormente profundizando en algunos aspectos que toqué por encima por un tema de que era importante la generalidad.